Buenos días, desde acá de el grupo MIPIS le damos la bienvenida, hermanos, hermanas, bienvenidos. Hoy es un gran día para la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo pues les presento a Pastora Alejandra Cifuentes, quien nos traerá hoy la palabra para edificar, para exhortar en el nombre de Jesús. Bienvenida, Pastora Alejandra, adelante. Amén. Padre, te Amén. damos gracias, Señor, te damos gloria, honra, alabanza. Padre, te pedimos que seas tú moviéndote esta mañana a través de esta enseñanza. Sé tú cuidando, Señor, la plataforma, el internet, de todo espíritu de distracción, Señor, que quiera venir a robar la atención, Señor. Tú eres el único que mereces toda la atención, Señor, porque venimos a conocer de un don en particular bien importante, Padre. A ti damos gloria, honra y alabanza, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenos días, bendiciones para todos. Voy a seguir con la escuela profética, que sé que nos está ayudando mucho para entender muchas cosas a través de quizás un don que tengamos y no sepamos reconocer, y por eso estamos tocando los diversos dones del Espíritu Santo, entendiendo que todo es para la gloria del Señor. Y ya hemos tocado algunos de estos dones, entre ellos palabra de sabiduría, que es aquella que nos da la dirección para tomar las mejores decisiones en el momento oportuno. Así que podemos decir que es una palabra de dirección, es un don para direccionarnos. También estudiamos el de conocimiento y ciencia, que es cuando Dios revela un hecho oculto o desconocido para bendecir y edificar. Entonces vemos que la palabra clave aquí sería revelación. Este don nos ayuda a revelarnos, es cuando Dios nos revela secretos, ¿verdad? Que quizás otras personas no conocen del pasado o del presente. Y es bien importante identificar este don en nosotros, siempre pasándolo por la palabra, donde el filtro sea la palabra del Señor. El tercer don que estudiamos fue el don de sanidad, que es la manifestación del poder de Dios que restaura la salud y la vida. Entonces podemos ver que hay una restauración en este don. Dios restaura lo que estaba roto, lo que estaba dañado, y lo hace nuevo en el nombre de Jesús. Si alguno de ustedes necesita este don o necesita que este don sea impartido en su vida, pues recíbalo y créalo. Lo importante es tener esa fe, ¿verdad? Que va por sobre todas las cosas. También vimos el don de milagros, que es la intervención sobrenatural de Dios que rompe las leyes naturales. Vemos que aquí algunos de los milagros de los que se habló fue como el Señor pudo detener el tiempo a través de una oración de Josué, cosas sobrenaturales, el mar rojo, como se abrió, ¿verdad? Cosas que sabemos que a través de Dios es la única manera que pueden pasar. Y estuvimos estudiando el don de fe, ¿verdad? Que es aquello que no se ve, pero que sabemos que está ahí. Debemos crecer y debemos fortificarnos, debemos trabajar para que esa fe aumente, y la mayoría de las veces es a través de tribulaciones y problemas que el Señor nos ayuda a tener un nuevo nivel de fe. Estudiamos la profecía, nos detuvimos en la profecía. Creo que si no ha visto los videos, le recomiendo que lo vea. Es hablar inspirado por el Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar. Les explicaba que es importante que una palabra profética vaya respaldada por la palabra, y debe edificar, debe advertir, pero también debe consolar. Así que es un don de edificación. La palabra clave aquí sería la edificación. El profeta debe edificar. El profeta no viene a ajustar cuentas, el profeta viene a advertir. La mayoría de las veces el profeta viene a, a- a repetir una palabra que ya se le fue dada a alguien. El profeta viene a... Ay, eso tiene una palabra y se me fue ahorita.
En fin, ahora vamos a pasar a uno que es muy, muy, muy importante y yo honestamente no creo que me va a dar tiempo de terminarlo hoy, pero es el discernimiento de espíritus. Así como necesitamos sabiduría para decidir, conocimiento para entender, sanidad y milagros para ver el poder de Dios, profecía para escuchar su voz, también necesitamos discernimiento para saber qué voz está hablando. Y aquí es identificación. Es importante que identifiquemos qué voz, qué espíritu, qué atmósfera se está moviendo. Y esto lo vemos en Primera de Corintios 12:10, es donde habla de este don. Es la capacidad de parte del Espíritu Santo de Dios para poder distinguir y diferenciar en el mundo espiritual las situaciones que son de Dios y las que son del enemigo. No se trata de sentido común ni de don de sospecha, como dicen en mi iglesia, sino de discernimiento. Discernimiento. Este don es muy importante ya que es una herramienta para poder batallar en contra de nuestro adversario. A este don se le ha catalogado como un don de revelación. Es vital para que ninguno sea engañado ni influenciado por cualquier espíritu. En cierta ocasión, el apóstol Pablo, al llegar a Filipos, una mujer con espíritu de adivinación le seguía gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Entonces Pablo discernió por medio del don de discernimiento de espíritu y reprendió al espíritu para que no estorbara la obra del Señor. Esto lo vemos en Hechos 16, del 16 al 18, y vamos a profundizar un poco. Yo traje tres ejemplos bíblicos, voy a tratar de desarrollarlos lo más pronto posible para que podamos terminar, pero a lo que voy es que muchas veces, aquellas personas, digamos que son los que nos echan flores, son los que son enviados por Satanás para entretenernos, para confundirnos, para hacernos pasar porque, wow, somos grandes, necesitamos tener cuidado de qué voz estamos escuchando, porque en nuestra humanidad siempre nos va a gustar alguien que nos diga, wow, qué bien predicas, como tú no hay dos, ta, 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 ta. Y esto es peligrosísimo para nosotros. Esto es peligrosísimo. Fíjense que ustedes y esto lo vamos a profundizar más adelante, que esta mujer los estaba hasta cierto punto como halagando, estaba, pudiéramos decir, profetizando, pero Pablo entendió que era un espíritu de adivinación. Vamos a profundizar un poco en este don con estos tres ejemplos que le dije y el primero del que vamos a estar hablando es en Marcos 9:25. Y en esta escena, ¿verdad? Si nos vamos un poquito antes, vemos a Jesús bajando del monte de la transfiguración. Este está en el 9 del 2 al 13. Jesús encuentra a los discípulos en discusión con escribas y un padre trae a su hijo con un espíritu que lo deja mudo y convulsiona. La tensión central era la fe débil versus el poder de Jesús. El padre clama, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces vemos cómo esto está en el 9:24, esto está un poquito antes. Cuando Jesús vio que la gente concurría, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y ahorita vemos, ¿verdad? Todas estas prácticas de liberación, que la gente grita, que hace bulla, y el Señor Jesús solo le dio la orden, espíritu mudo y sordo, discernimiento de espíritu, lo reconoció. Yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Entonces vemos que aquí evita el espectáculo. No es que, bueno, yo
yo entiendo que se nos ha mal enseñado y por eso es que nos estamos tomando el tiempo de traer estas clases, porque pensamos que mientras nuestro tono de voz es más alto, hay más poder y la realidad es que no es así. Aquí vemos cómo Jesús evitó el espectáculo al ver que la multitud corría. Jesús actúa antes de que el caso se convirtiera en un show. Y muchas veces nosotros vemos este tipo de cosas y por no saber o por no creer en ese don de discernimiento que se nos fue dado, esperamos que el show empiece para después decir, yo sabía que esto era lo que estaba pasando. Entonces, es un don muy particular en el cual tenemos que, digamos, yo siempre digo, y quizás suene un poco extraño, pero mientras más practicamos las cosas del Señor, con más seguridad las vamos a hacer. Así como si predicamos, así como si, no sé, danzamos, cualquiera que sea la práctica es lo que nos va a dar esa seguridad y obviamente el tiempo con el Señor. El tiempo que pasemos con el Señor será lo que nos dé la paz de decir, hey, sale fuera. Ne- necesito que lo hagas ya, sin show, sin gritos, sin nada. Entonces, vemos que en Jesús había una autoridad soberana. Verbo reprender, petimesen, fórmula de mandato. Yo te lo mando. Subraya autoridad directa. Yo te lo mando. O sea, aquí no hay, bueno, si tú quieres o cuando tú quieras, no, te mando, te ordeno en el nombre de Jesús. Obviamente Él era Jesús. Nosotros hoy en día, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te ordeno que la sueltes, te ordeno que lo sueltes, te ordeno que salga y no regrese. Identificación precisa, Él fue preciso, espíritu mudo y sordo. Nombra la opresión para confrontarla. Mira, ya yo sé quién tú eres. Sales en el nombre de Jesús. Miren, uno de los errores que yo he visto particularmente, yo lo he presenciado, es personas que terminan hablando con los espíritus inmundos y terminan haciéndole como, digamos, un cuestionario. Hace poco a la iglesia llegó una muchacha que ella estaba bien atada, era más que evidente, y ella decía, no la voy a soltar porque yo tengo legalidad sobre ella. Y eso es lo que, así es como el enemigo nos quiere confundir, como trazando un paso. No me importa, sales de ella. La sangre de Cristo pesa más que cualquier conjuro que le hayan hecho a ella. Entonces, muchas veces perdemos el tiempo porque no entendemos tratando de sacarle a espíritus cosas que no nos van a mentir. Para empezar, nos van a mentir, ese espíritu inmundo nos va a mentir. Entonces ahí es donde tiene que entrar el discernimiento de espíritu. Doble mandato, salir y prohibición de reingreso. No entras más. Liberación y permanencia de la libertad. Mire, también he visto que dice, sal, te ato, te amarro, te mando al fondo del mar, devuélvete, mejor no te muevas. Terminamos confundiendo, los espíritus dicen, ya va, ponte de acuerdo. Me salgo, me amarro, me siento, me acuesto. Sencillo, sales y no entras más. Nos queremos rebuscar unas palabras que, mire, yo les voy a decir de verdad, si no sabemos lo que estemos haciendo, mejor no lo hagamos, porque abrimos unas puertas y es sumamente peligroso. Entonces vemos que aquí Jesús da como doble mandato. Sales y no regresas. Sin tanta cosa. Nosotros tenemos que aprender es de Jesús. Está escrito en la palabra. Fueron 3 años de ministerio en los cuales Él más liberó que cualquier otra cosa y todavía hoy en día no creemos en la liberación.
Las personas no creen en la liberación. Pero, por ejemplo, fue una liberación que produjo sanidad. Produjo sanidad. Entonces, todo está escrito en esos evangelios. No tenemos que inventarnos frases diferentes ni nada por el estilo. Doble mandato. Sales y tienes prohibido regresar. Entonces, el enfoque pastoral libera a la persona, no dialoga con el demonio ni negocia. No tenemos nada que negociar con ningún demonio. No tienes parte ni suerte en la vida de esta persona. Sales y no regresas más en el nombre de Jesús. Ya. No tenemos que inventarnos porque en el abismo. Y entonces cuando llegues al abismo, toca la puerta. Y si no te abren, entonces regrésate y yo te vuelvo a matar. Volvemos locos. Los espíritus se burlan de nosotros. Y lo he visto, lo he visto, lo he visto. Así como nosotros no podemos, Jehová reprenda al diablo. Nosotros empezamos y le decimos al diablo, bueno, del mal que se va a morir. Le decimos sobrenombre, le decimos grosería. No se meta con ese señor. Pídale a Jehová que Jehová reprenda al diablo. Dios reprenda al diablo. Usted no se meta en eso. Porque es que nos creemos que, bueno, porque ya nos conocemos 2 versículos de la Biblia, entonces ya somos los libertadores más fuertes del mundo, y eso es bien peligroso. Y demuestra un botón, o sea, el mismo Jesús, mire, vamos a acabar con esto rapidito para que no se me alborote esta gente, porque mientras la gente más se alborota, más quiere alboroto, parece mentira. Entonces, espíritu inmundo. Impureza espiritual que desordena vida y cuerpo. O sea, no estaba desordenando nada más el cuerpo y la vida de la persona, sino que el espíritu inmundo por lo general viene a hacer show. Por eso en la iglesia de nosotros dicen, cierre los ojos, nadie vea lo que está pasando, porque nos desconcentramos en la atmósfera, en lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces, si el Espíritu Santo quiere liberarlo a usted, usted no va a poder ser libre porque usted está pendiente del que liberaron al lado de usted. Mudo y sordo, efectos que bloquean la comunicación y escucha. Metáfora útil para hablar de obstáculos a la fe. La fe viene por cómo, por el oír. Y después de declarar cómo, hablando la palabra de Dios. Entonces era un espíritu que quería silenciar a esta persona. Y nosotros lo vemos hoy en día claramente. Nosotros vemos bueno, tenemos problemas. Yo, por ejemplo, tengo problemas en el oído y digo, en el nombre de Jesús, mi oído es espiritual, y de verdad que a veces escucho unas cosas que más nadie escuchó, las escuché yo, pero sé por dónde viene el enemigo y él está vencido, el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, nada nos puede detener del proceso por el que el Señor nos quiere llevar para glorificar su nombre. Fe versus incredulidad. El clamor del Padre prepara la intervención de Jesús en el 9:25. Entonces vemos que el clamor de un padre hizo que Jesús se detuviera, que Jesús ordenara a este espíritu salir y no regresar de este muchacho sin tanto show. Pero hubo un padre que se puso en la brecha. Yo no sé si usted hoy tiene un hijo por el cual usted necesita ponerse en la brecha. Un hijo que esté atado del espíritu de depresión, que esté atado del espíritu de identidad de género, que esté atado de lo que sea. Su clamor como Padre hará que Jesús, que Padre, Hijo, Espíritu Santo tengan misericordia de él. No deje de creer. Entonces vemos que las conexiones de este pasaje, tras salir en el 9 del 26 al 27, el muchacho parece muerto, apariencia de muerte a vida, anticipando la pasión y la resurrección. Los discípulos preguntan, ¿por qué su fracaso con la oración?
y ayuno según variantes, dependencia continua de Dios. ¿Por qué los discípulos no pudieron hacerlo? ¿Por qué? Y aquí es donde entra la importancia del discernimiento de espíritu. Necesitamos discernir los espíritus. Y vemos ese versículo, ¿verdad? Que dice, ¿quiénes pecaron? Él o sus padres. Les faltó discernimiento. ¡Ey, ey, ey! Aquí nadie pecó, aquí esto es para que Dios se glorifique. Entonces necesitamos discernir antes de actuar. Jesús nombra el problema y evita sensacionalismo. Nos hemos convertido en un show. Nos hemos convertido en un show. Además que pensamos que de la manera como el Espíritu Santo va a trabajar con el mudo y el sordo, va a trabajar con el ciego o va a trabajar con el paralítico o va a trabajar con la divina. No podemos usar la misma fórmula para todos. Necesitamos discernir los espíritus para que entonces el Espíritu Santo nos direccione y sepamos cómo actuar efectivamente en el caso específico que tengamos. Autoridad y límites. La fe ordena con claridad y pone límites. No entres más. Cuidado integral. La liberación apunta a restaurar. La comunicación, a escuchar y poder hablar. Lo libera y al mismo tiempo lo sana. Por eso le digo que muchas veces, muchos de nosotros no tenemos una enfermedad, sino que necesitamos liberarnos de un espíritu que nos está acechando para que nos detengamos, para que nos desviemos, para que nuestra vista se desvíe de Cristo y la pongamos en la necesidad, en el dolor. Entonces necesitamos del discernimiento. Mi ministerio eficaz nace de oración, el discipulado, no de técnicas. No podemos creer que con una técnica entonces ya lo sé todo. Tenemos que aprender la palabra. La palabra es lo que nos va a llevar a poder usar las técnicas correctas en el momento correcto. Entonces es poderoso ver cómo Jesús no empezó a pegar gritos, ni dijo, yo soy Dios, ni siquiera, él siempre usaba a su Padre. Entonces vemos que este hombre poseído al que Jesús sana por el discernimiento de espíritu que lo había atormentado, lo reprendió inmediatamente, huyó, ya, huyó, no pasó más nada. Es más, capaz mucha de la gente que estaba ahí ni siquiera cuenta se dio. Entonces podemos ver, podemos distinguir. Y ahora vamos a estar hablando en Lucas 4 del 38 al 39. Vamos a estar hablando en Lucas. Ok. Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Ocurre después de la enseñanza en la sinagoga de Capernaum, donde Jesús mostró autoridad sobre el espíritu inmundo. Ahora, en un entorno doméstico y familiar, la autoridad de Jesús se revela no solo sobre demonios, sino también sobre la enfermedad física. Entonces podemos ver que le rogaron por ella. La intercesión es parte del relato. La familia o los discípulos piden a Jesús que intervenga, enseña el valor de orar por otros y presentar sus necesidades al Señor. Necesitamos interceder. La intercesión es parte fundamental de todos estos dones.
Necesitamos clamar por otros. ¿Y él qué hizo? Reprendió a la fiebre. Lucas, médico de profesión, usa un lenguaje fuerte. No solo la sanó, sino que Jesús trata la fiebre como una fuerza adversa que debe ser reprendida. Reprendemos esa fiebre en el nombre de Jesús. ¿Saben qué? Nos falta fe y nos falta discernimiento de espíritu. Muchas veces cuando nos comenzamos a sentir mal y corremos es al botiquín de las medicinas, en lugar de reprendernos. Me quiere dar esta gripe, pero esta gripe queda reprendida en el nombre de Jesús porque yo tengo cosas que hacer, porque yo tengo que trabajar para mi Dios, porque yo tengo que ir para la iglesia. Entonces necesitamos ejercer la fe, la autoridad, el discernimiento de espíritu y reprender en el nombre de Jesús. Para eso hubo una sangre en esa cruz pesada que le molestó a nuestro Jesús para que nosotros pudiéramos hacer cosas aún más grandes de las que él hizo. Y escuchaba anoche un comentario de la pastora Raquel que decía que la pastora Yadira había predicado sobre rogar. Jesús le rogó al Padre para que pudiéramos tener el Espíritu Santo. ¿Usted cree que no, y tantos de nosotros que no lo aprovechamos? Y Él forma parte de que podamos tener ese discernimiento de espíritu. Entonces, la sanidad inmediata y restauración completa. No hubo convalescencia, la fiebre la dejó al instante. La evidencia de la sanidad es que la mujer se levanta y sirve, es decir, vuelve a su vida activa y útil. Qué lindo, ¿verdad? Y nosotros muchas veces vemos esto en nuestras vidas. Lo vemos y no, como que no lo entendemos. Pensamos que, sobre todo las mujeres, que es que somos fuertes y no, Dios está en el asunto. La sanidad no es solo alivio físico, sino restauración a la comodidad y servicio. La autoridad de Jesús domina tanto el mundo espiritual como el físico. Y sabe que Él nos dejó esa autoridad. Pero obviamente tenemos que tratar de mantenernos lo más alineados. ¿Usted cree que esos evangelios fueron escritos para qué? Para que nosotros viéramos cómo él vivía. Esa debe ser nuestra finalidad, movernos como él se movía, respirar como él respiraba, actuar como él actuaba. El poder de la intercesión. Otros piden por ella, Jesús responde. La sanidad lleva el servicio. La respuesta natural a ser sanado es servir. Jesús en lo cotidiano pasa de la sinagoga, espacio público, al hogar, espacio privado, mostrando que su poder toca cada esfera de la vida. Jesús no estaba nada más en los lugares importantes. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros tenemos el don que sea, y solamente queremos ejecutarlo en la iglesia donde nos vean. Voy a volver a repetir esto. Ay, 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 uy, uy, uy. Muchos de nosotros tenemos el don y solamente queremos ejercitarlo en la iglesia donde otros nos vean y no en la intimidad. Porque en lugar de estar buscando la gloria de Dios, estamos buscando la nuestra. Porque en lugar de estar buscando aplausos, deberíamos estar buscando que la gente sea libre. Deberíamos estarle pidiendo al Señor, Señor, úsame en lo secreto, no importa. Entonces, Jesús quiere entrar a nuestros hogares, no quedarse solo en la sinagoga o en el espacio religioso. Muchas veces nada más tenemos un encuentro con Jesús cuando vamos a la iglesia, porque en nuestras casas no abrimos la palabra, en nuestras casas no oramos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios usa más a aquel que a mí? Y es porque ese paga un precio. En las cosas del Señor tenemos que pagar un precio.
y es el precio de la santidad. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál usted cree que es el precio? Yo diría que el precio de la santidad. ¿Cuánto cuesta, mi hermano? Y yo no estoy hablando de vestimenta, yo estoy hablando de no pensar mal de los demás. Yo estoy hablando de no pensar simplemente como usted piensa y pensar que otros van a acogerse a lo que usted quiera. Entonces, tenemos que tomar acción de este don maravilloso que el Señor nos quiere entregar. Dios nos quiere entregar este don. Vamos a pasar al siguiente porque quiero tratar de terminar porque me he ido como extendiendo y extendiendo. Aquí vemos que cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, él toma autoridad sobre la fiebre, la reprende y ésta tuvo que abandonar el cuerpo de la mujer. Esta es una característica muy importante del don de discernimiento de espíritu, ya que al discernir el espíritu bueno o malo, habrá que tomar autoridad si es necesario sobre este espíritu y desalojarlo directamente. Ver las intenciones del corazón. Hechos 16:16. Cuando Pablo y Timoteo estaban en la ciudad de Filipos predicando, una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación les gritaba que eran siervos del Dios Altísimo. Pablo tuvo el don de discernir que aunque se trataba de una verdad, provenía de una fuente mala y perversa, que lo que quería era distraer la atención del ministro, por lo que se dirige enérgicamente y contra el espíritu inmundo, no contra la muchacha, y lo reprende mandándolo a que se calle. ¿Cuántas personas ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera asisten a la iglesia? Pero viene un predicador de afuera o viene un predicador famoso y llegan y cantan y gritan y levantan la mano y llaman la atención y le lanzan la alfombra roja. Muchas veces estamos buscando una posición. Muchas veces estamos buscando entrar con los ungidos para ver si eso nos salpica. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. En el contexto de este versículo vemos a Pablo y Silas que están en Filipos, la primera ciudad de Europa, donde establecen obra misionera. Esto fue en Hechos 16 del 11 al 15. Tras la conversión de Lidia, la atención se mueve al choque con fuerzas espirituales y económicas de la ciudad. Este episodio es la antesala a la cárcel de Filipos, donde ocurre la conversión del carcelero. Íbamos a la oración. La acción comienza en un contexto de búsqueda a Dios. Muchas batallas espirituales surgen en el camino de la oración. Una muchacha con un espíritu de adivinación, literalmente en griego, es un espíritu de Pitón. Alude al oráculo de Delfos en Grecia. La serpiente Pitón, asociada a Apolo, indica que era una forma de espiritualidad demoníaca disfrazada de revelación. Daba gran ganancia a sus amos. La explosión espiritual estaba conectada con la explosión económica. Sus amos lucraban con su esclavitud espiritual y física. Aquí se cruzan idolatría, esclavitud y dinero. El Evangelio confronta poderes que oprimen. Entonces tenemos que entender que el discernimiento de espíritu es lo que nos va a llevar a entender que en lugar de una profeta era una adivina que estaba buscando congraciarse con los hombres de Dios. Vemos que hay choques de reinos. La misión cristiana se toma con estructuras espirituales y económicas. El discernimiento, no toda voz espiritual viene de Dios, aunque diga verdades. Esto lo podemos ver, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en el desierto, cómo el enemigo conocía la palabra, medias verdades.
Acuérdese que el enemigo va a buscar decirnos cosas que llamen nuestra atención, que sabemos que son bíblicas, para después meter su estocada y cuando nos vinimos a dar cuenta ya estamos metidos de cabeza en esa secta o en ese lugar que no es proveniente de Dios. Pero Pablo tuvo discernimiento de espíritu, explotación. El enemigo no solo oprime espiritualmente, también esclaviza social y económicamente. Nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado si al tener un don lo ejercemos a tal punto que en lugar de que nuestro enfoque sea ayudar a la gente, nuestro enfoque sea el dinero. Nuestro enfoque sea el poder sacarle provecho económicamente a ese don. Y yo quiero aclarar algo. No tiene nada de malo, ¿verdad? Que nosotros seamos bendecidos a través de nuestros dones. El problema es cuando el enfoque pasa de ser ayudar a otros a ser el dinero, a ponernos un precio, a decir, bueno, si no me dan tanto, no voy. Si no me ofrendan tanto, no predico ahí. Tenemos que tener sumo cuidado con eso, sumo cuidado con eso, porque fíjense lo que le pasaba a esta muchacha. Tenía un don, tenía un don, pero era un don de las tinieblas que sus amos mal usaban para sacar provecho de ella. Entonces, hasta cierto punto era esclava del mal, era esclava del mal y la oprimían. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, que queramos explotar nuestro don para beneficio propio económico. La oración como el campo de batalla, el enemigo se levanta justamente cuando hay propósito de buscar a Dios. Siempre que nosotros vamos a un lugar donde vamos a hablar de Dios, cúbranse, cúbranse porque el enemigo se molesta, se molesta. Entonces necesitamos discernir las voces espirituales. No todo es místico o profético. No todo lo místico o lo profético viene de Dios. Tenemos que tener cuidado. Romper cadenas de esclavitud. El Evangelio libera de ataduras espirituales y también de sistemas de opresión humana. Confrontar estructuras, predicar a Cristo afecta intereses económicos y sociales, no un mensaje neutral. Muchas veces preferimos dar un mensaje neutral para que no nos saquen del lugar donde estamos. Persistir en la oración, aún en oposición. La oración abre camino para la victoria y la liberación, como pasó después en la cárcel con los himnos, que al adorar se abrieron las puertas de la cárcel. Entonces, ¿cómo activamos este don? El don de discernimiento de espíritu se puede activar cuando se ministra a una persona, cuando se practica una liberación, pues sirve para reconocer cuál espíritu o demonio es el que ha tomado lugar en el cuerpo y desalojarlo por medio de la guianza que Dios dé por medio del Espíritu Santo. Yo le aconsejo, honestamente, si usted nunca ha estado en una liberación o nunca ha sido una testigo de una liberación, que usted observe, que usted vea. Yo recuerdo la primera liberación donde yo estuve, yo estaba tan como asustada, emocionada, yo no sé qué palabra usar, como, wow, estaba como sorprendida, sorprendida, esa es la palabra. Yo estaba como que, ¿qué es esto? Y recuerdo que yo, unos meses antes, el Señor me puso a, a mezclar aceites. Y yo mandaba con mi botella de aceite para arriba y para abajo. Y cuando esta mujer comienza a manifestarse,
que yo estaba, gracias a Dios, con una mujer de Dios que tiene un discernimiento de espíritu muy bueno y sabía lo que estaba haciendo. Yo inmediatamente me fui a ponerle aceite. Y ella me dice, y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, tiene que ser libre antes de que le puedas poner aceite. Tú no le puedes poner aceite mientras ella se está liberando, porque entonces estás ungiendo al demonio. Y yo, wow, entonces, si no sabemos, estemos paraditas viendo, observemos, estemos paraditos viendo, observemos, pidámosle revelación a Dios. No todo el mundo tiene llamado para la liberación, eso es una realidad. Esto es un campo de batalla bien fuerte, donde algo que también aprendí es que cada vez que salgamos de una atmósfera contaminada, nosotros dejemos todo atrás. Padre, yo suelto, Señor, todo aquello que se haya podido transferir a través de este lugar donde yo estuve. Yo no acepto nada que no sea tuyo. Lléname de ti, de tu presencia, y yo me libero de esto que acabo de experimentar. Cualquier cosa que no haya sido tuya, sácala, no dejes que esté en mí. Siempre intercediendo, intercediendo porque no sabemos. Y cuando no sabemos es válido, no importa. Señor, yo no sé lo que había ahí, pero no me sentí cómoda, mi espíritu estaba inquieto, no quiero nada que no provenga de ti. Y listo. Entonces tenemos que tener cuidado, y si esto es algo que nos atrae, pues estar pendientes de cómo se hace, estar rodeados de personas que saben hacerlo, estar siempre en comunión con el Señor, cubierta con la sangre de Cristo. Algo que yo le digo siempre a las personas en la iglesia es, antes de que empiece la liberación, cúbrase. Me cubro con tu sangre, Señor, que nada toque ni traspase, Señor, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, nada, que nada me contamine. Entonces, para resumir, la palabra de sabiduría declara un hecho futuro que afecta a la iglesia. La palabra de conocimiento declara un hecho pasado o presente. El discernimiento de espíritu permite conocer qué espíritu es el que se está manifestando. Los dones del Espíritu Santo son un regalo inmerecido de Dios, por lo cual debemos apreciarlos y sobre todo anhelarlos, ya que sirven para la edificación de la iglesia para alcanzar madurez. El mismo apóstol Pablo nos exhorta a que deseemos ardientemente los mejores dones, sin perder de vista que estos se manifiestan para nuestro provecho y que el Espíritu Santo es el encargado de repartirlos como Él quiere. Y lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Bendiciones, y hasta aquí mi parte.